Ellos son los productores de un proyecto que es Hernán Cortés, que tiene otro nombre. El nombre es... Hernán. Bueno, primero para entender, ¿qué tan grande es esta serie? Se dice que es enorme, que es gigante. ¿Qué tan grande es lo que están preparando? Bueno, Hernán es una serie de 2 temporadas, de 8 capítulos cada una, 47 minutos, para un poco ubicar el formato también de la serie, que se centra en la figura precisamente de Hernán Cortés. No es una serie histórica como tal, no es una serie enfocada única y exclusivamente en contar el encuentro entre 2 mundos o una conquista, sino que es una serie de personaje, una serie que aborda Hernán Cortés y responde o quiere responder a la pregunta de quién era Hernán Cortés, aprovechando esta coyuntura del 5º centenario que se cumple este año de la llegada de Hernán Cortés a México. Entonces, pues es una serie enorme, es la serie de mayor inversión que ha habido en lengua hispana de productoras independientes, y es un proyecto que pone a la industria, no solo de España, sino de México y América Latina, pues esperamos también que en otro rango de competición en términos de nuestra industria audiovisual. Bien, Gonzalo, ¿cómo funciona este esquema? Es una coproducción española-mexicana, ¿sí? ¿Cómo funciona este esquema? ¿Es para ella la pregunta? Veo que se ríen, ¿no? No. Es un esquema muy sencillo. Es un proyecto que lidera fundamentalmente Dopamine. Ese proyecto nace en México del equipo creativo de Dopamine. Evidentemente es una historia que viaja muy bien entre los 2 países. Es una historia que podría haber nacido perfectamente desde España también, ¿no? Por ser un personaje histórico también pues de mucho renombre allí, aunque también diré que tampoco es que sea un personaje extremadamente conocido. O sea, quiero decir, si tú bajas a nivel de calle y preguntas quién es Hernán Cortés, sí, todo el mundo le suena, pero tampoco sabrán decir con una... O sea, es un personaje, como bien dice Fidela muchas veces, que genera mucha polémica, que genera muchos claroscuros, pero que tampoco hay un gran conocimiento. Por eso yo creo que el approach, que es una de las cosas que a nosotros nos enamoró del proyecto, es quién era Hernán. No si vino aquí, hizo una cosa, hizo la otra, quién era él, ¿no? y de qué manera afrontó el reto que afrontó él hace 500 años. Y creo que eso fue lo que a nosotros también nos cautivó. No era una serie que pretendía juzgar hechos con ojos de 2019, de hechos de hace 500 años, que me parece que es uno de los grandes errores que se están cometiendo hoy en día, que es juzgar la historia con los ojos de hoy. Es algo que no tiene sentido y que creo que no se puede hacer, sino que era una aproximación mucho más perspectivista, como luego contará Fidela, seguro que lo sabe mucho mejor que yo, en la estructura que ha creado el show, sobre la figura de Hernán, y sin rehuir ningún tema. Y eso era lo que a nosotros nos sedujo, y Fidela nos invitó a participar en el proyecto y estábamos encantados. Bueno, hay un punto importante, y es que los acentos que tenemos, sobre todo el mío, no nos deben confundir. Dopamine, que es el estudio de producción que estamos llevando la batuta de la serie, es un estudio que se creó hace 1 año y medio dentro de Grupo Salinas. Yo llevo 17 años en México trabajando para compañías mexicanas, y es importante comentarlo porque finalmente el planteamiento, la idea, la financiación, y al menos en la primera temporada de la serie, el 85% de la serie se graba, se produce, transcurre aquí en México, y el resto en España, que es la parte que ONZA también realiza ya. La segunda temporada va a ser una temporada un poco más equilibrada. Pero es importante comentar que la historia nace y se proyecta hacia el mercado internacional desde México, de México para el mundo. Lo digo como yo tengo acento español, podemos pensar que es que viene España y hace la serie. No es así, es en sentido inverso, y es justo y lógico comentarlo, que el proyecto es mexicano principalmente y va de México para el mundo, con la colaboración increíble de nuestros compañeros y amigos de ONZA. Y Fidela, ¿cómo encaran una historia tan, por llamarlo de alguna manera, polémica, que puede tener puntos de vista de personajes
que sean eso, polémicos. ¿Cómo se cuenta una historia que puede tener tantos puntos de vista diferentes? ¿Cómo se hace para encararlo? ¿Cómo trabajaron los guionistas? ¿Cómo se encaró esta historia? Bueno, eso es un punto interesante porque la idea nace de la dirección de contenidos de Dopamin, de Amaia Muruzábal, quien conforma además un equipo de escritores mixto, tanto españoles, planteados también por Onza, como mexicanos por nosotros desde aquí. Y la idea y el planteamiento que a mí me parece muy inteligente y que busca un equilibrio es ofrecer una estructura perspectivista de la serie. Cada uno de los 8 capítulos están narrados desde la perspectiva de un personaje que acompañaba a Hernán Cortés, de tal manera que vamos a ver las luces y las sombras del personaje. De repente lo vamos a ver como un genocida, de repente lo podemos ver como un emprendedor, de repente lo podemos ver como un hombre y de repente lo podemos ver como un capitán. Entonces, creo que desde ese sentido la audiencia va a poder decidir al final con qué Cortés se queda. A ver si entendí. Cada capítulo está contado desde el punto de vista de un personaje que está en el mundo de Hernán Cortés y cambia de esa manera la manera en que lo vea ese personaje, que lo vea Hernán. Así es, el capítulo 1, por ejemplo, es de Marina Malintzin, el capítulo 2 con Cristóbal de Olid, el capítulo 3 Xicoténcatl, el 4 Bernal, el 5 Moctezuma, el 6 Sandoval, en fin, y así vamos conformando de forma poliédrica a un personaje gigantesco que efectivamente no ha sido nada fácil. Claro. Igual que precisamente por eso el modelo comercial que hemos diseñado también con Onza ha tenido que ser diferente. Esta serie no se hace como un original para una única plataforma, sino que es una serie totalmente financiada por nosotros que luego estamos pues prevendiendo, distribuyendo a nivel internacional y que nos permite tener esa libertad editorial y creativa que requiere. Entraste al paso siguiente, que era modelo de negocios, que me interesa mucho y que es un poco lo que estuvimos conversando y viendo con José María Irizarry. Dentro del planteo que hizo José María Irizarry, él planteaba claramente que lo que necesitan hoy las productoras es poder defender la propiedad intelectual. En este caso, ¿cómo se conforma esa situación en esta producción? O sea, nosotros en este caso, una de las casualidades bonitas que tuvo este proyecto es que Dopamin estaba aproximándose al mismo modelo de negocio que estábamos buscando nosotros. Lo que hizo también muy fácil la manera de juntarnos y de abordar este proyecto, ¿no? Es un proyecto donde la IP pertenece 100% a los productores, y a partir de ahí se han ido confeccionando distintas ventanas de explotación que yo creo que además se irán conociendo en las próximas semanas, y esto permite también mucha libertad creativa, permite beneficiarse en la medida de lo posible de distintos incentivos fiscales que puede haber en los distintos países en los que se ha grabado la serie, y permite también sobre todo rentabilizar en el tiempo una IP que es tremendamente costosa, ¿no? Y por el otro lado, si le das la vuelta, para las cadenas también tiene muchos beneficios. O sea, esto no es solo interesante para los productores, ¿no? Comentaba José María antes que efectivamente el tipo de contenidos que vamos a ir viendo en lineal va a cambiar. Yo creo, por lo menos en el mercado español, pero me parece que es una tendencia en Europa desde luego, en América Latina también, y creo que a medio plazo en Estados Unidos también, los ingresos de las televisiones lineales en abierto van a ir descendiendo progresivamente. Creo que es un hecho que está comprobado ya, y eso va a impedir que accedan a los contenidos más caros. El contenido más caro que se puede producir hoy es la ficción, y especialmente la ficción premium como esta. Eso hace que una cadena lineal en abierto probablemente no se pueda plantear tener un original de esta dimensión, ni de otras dimensiones muy inferiores, porque desde luego esto es imposible de abordar, por lo menos en el mercado español y creo que en el latinoamericano también, por un único operador, ¿no? Más allá de que una plataforma lo quisiera hacer. Pero desde luego por un operador lineal esto es imposible de abordar. En cambio, de esta manera les permite entrar en proyectos que de otra manera no podrían acceder, pero proyectos que de alguna manera tienen también una cercanía muy local. Es decir, la televisión que finalmente se adquiera los derechos de esta serie en España la puede marketear si quisiera como una serie original española. Quiero decir, no hay nada narrativamente que no pueda funcionar para ser una serie española. Claro. Y lo mismo desde el punto de vista mexicano, o otras cadenas que igual no tengan una vinculación tan clara con el contenido desde el punto de vista histórico o narrativo, pero que quieran acceder a contenidos
que de otra manera serían absolutamente inabordables. Tengo dos preguntas que desprenden de lo que me decís. Por un lado, me gustaría que me expliquen, la voy a hacer las dos y ustedes elijan cómo la responden. Por un lado, me gustaría que me expliquen qué características tienen esos decorados, esa construcción, esa producción. O sea, es una producción de época. ¿Cómo es esa fábrica y esa fabricación? Y por otro lado, hablabas de un modelo de negocio de recupero en el tiempo. ¿Qué tan larga es la curva de esa recuperación? O sea, cuando se meten en este negocio, ¿cómo cierra? Para entender cómo funciona este nuevo modelo de negocio que estamos hablando, ¿en dónde cierra? Mira, yo si quieres te cuento la primera parte de la pregunta y le dejo a Fila la segunda, que la domina mucho más. No, y además te voy a contar la primera porque el otro día estábamos los dos en España en el rodaje y era muy chismoso, gracioso, que claro, Fidela decía, joder, nosotros hemos tenido que reconstruir absolutamente todo, no queda nada de lo que Hernán Cortés encontró Tenochtitlan, no existe hoy. Han tenido que reconstruir absolutamente todo. En cambio, nosotros nos vamos a Cáceres, de la tierra de Hernán, que era de Medellín, y está todo. Claro. Está todo exactamente igual. Entonces dices, ¿cómo creas una serie de época? Pues realmente hoy producir época en España es relativamente sencillo, porque está todo igual. Claro. O sea, Cáceres no ha cambiado. Era muy curioso porque veíamos los planes en VFX. No, vamos a borrar este canalón de agua que hay por aquí porque entonces no había. Vamos a quitar esta farola que es un poco moderna. Pero realmente lo que es el escenario era tal cual. Claro. ¿no? En cambio aquí, pues en esta parte sí ha sido muy complicado porque no hay un foro que aguante las dimensiones de Zempoala, de Tlaxcala, de Cholula, de la Plaza del Templo Mayor. Tratar de, imaginemos, Tenochtitlan. Nosotros hicimos un backlot de más de 20.000 metros cuadrados, preparado además para VFX, porque una de las empresas que ha hecho los VFX, por ejemplo, de Juego de Tronos es el Ranchito. Ellos son los que están diseñando en 3 dimensiones Tenochtitlan para nuestra serie, desde hace pues, más de un año. Entonces, claro, nosotros hemos trabajado con un equipo de historiadores tremendo, capitaneado por César Moeno, mexicano, aquí un gran conocedor también de aquella época. Y se ha hecho todo al dedillo, pero ha habido que reconstruirlo todo. Además es vestuario, es maquillaje, es peluquería, son lugares inmensos que vamos a ver por primera vez en televisión, a diferencia de España, cuyo siglo XVI pues, efectivamente ha sido mucho más abordado. Por eso son series muy caras. Estamos hablando para el mercado en español de series que superan con creces, están entre el 1 millón y los 2 millones como mínimo de dólares por episodio. Wow. Entonces, claro, para nosotros este modelo comercial no es fácil porque nosotros tenemos que tener ese presupuesto nosotros mismos, apostarlo y ponerlo encima de la mesa para poder hacer la serie y después recuperar la inversión con la distribución, ¿no? Entonces no es tan fácil, es una serie muy valiente, bastante osada en ese sentido y sin duda alguna va a ser muy polémica y va a estar vista con lupa. Importante también para nosotros desde México la apuesta de hacerlo en idiomas, en lenguas originales. Vamos a ver a los personajes hablando en náhuatl y en maya, tal cual como era, que es una cosa maravillosa. La historia tampoco es lineal, tiene 3 tramas y la audiencia la tiene que construir y reconstruir a lo largo de los 8 capítulos. Por eso es una serie para las nuevas audiencias de televisión y que tiene además una dificultad y nosotros lo vemos un reto muy grande, y es que cuando tú haces una serie original sabes para quién es la audiencia de una sola plataforma y te enfocas. Nosotros, para poder recuperar toda la inversión, tenemos que hacerla pensando en una audiencia de OTT, en una audiencia para un canal de Pay TV y en una audiencia para un canal abierto. Y eso en términos de desarrollo, de narrativa, también es un reto muy grande. Claro, absolutamente. Bueno, vamos para otro lado. Venimos hablando de contenidos expandidos, venimos hablando de transmedia, estamos hablando de lo que pasa más allá de la serie en su canal o en su formato original. ¿Cuáles son los planes y qué posibilidades tiene la serie de expandirse en otras plataformas? ¿Qué están pensando en ese sentido? A ver, yo creo que las posibilidades son infinitas. Parte del origen de esas posibilidades está en el trabajo que se ha hecho en los dos países de rodaje, pero fundamentalmente aquí,
que es que se ha recogido todos los pasos que… O sea, hay 3.000 fotografías, hay vídeos de cada uno de los procesos de rodaje y con todo eso creo que se va a poder diseñar un material muy interesante. Yo creo que, y mañana hablaremos mucho más de esto también en el Ministerio del Tiempo, hay series, hay narrativas que dan más juego y narrativas que dan menos juego, ¿no? Una serie pura de época creo que tiene unas posibilidades distintas que una serie, por ejemplo, de viajes en el tiempo donde se te abre un universo que puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana, ¿no? Claro. Pero ahí hay mucho. Y luego creo que es muy interesante todo un abanico que se va a abrir con la cabecera, que bueno, yo creo que le dejo Hernán va a dar muchas sorpresas. Estamos preparando libros sobre Hernán. Algunos esperamos que se estrenen, que los demos a conocer el mismo mes que se estrenara la serie, en noviembre. Ese es el estreno internacional, este noviembre. Tenemos libros, hay exposiciones también donde vamos a mostrar cómo se hizo la serie, utilería de la serie y vamos a innovar también en muchos sentidos como el de la cabecera de créditos. Vamos a hacer de la cabecera una pieza audiovisual impresionante para poder llevar y ensamblarla en muchos conciertos de orquestas que también van a aprovechar la música original, que eso es un gran reto, ¿no? La música de la serie, que tiene que ser una serie y una música muy mestiza. El reto de la serie es ese, el encuentro entre dos mundos y la riqueza de aquellos dos mundos. Entonces sí va a haber también mucho material para redes sociales y es algo que vamos a trabajar con cada uno de los socios de las plataformas donde se va a transmitir la serie. Nosotros como estudio de producción tenemos muchas sorpresas y ellos como plataformas van a tener otras. Otra vez dos preguntas. Por un lado, ya están haciendo esa arquitectura, o sea, la arquitectura transmedia y de expansión ya está planificándose y se está ejecutando, entiendo. Y por otro lado, o sea, sí, está respondido, sí. Y por otro lado, ¿eso lo hacen con una intención de monetizarlo o con una intención de generar diálogo o todo? ¿Cuál es el objetivo de toda esta construcción de los libros, de la expansión que están pensando? Es una de las cuestiones claves, ¿no? En fin, aquí hay cosas que si no, que igual abordaba mañana, que es ¿para qué sirve el transmedia? ¿Para qué quieres el transmedia? No te spoilees la charla de mañana, pero un poquito. Y creo que cada proyecto es como cada plataforma, ¿no? O sea, lo que Netflix persigue con su plataforma, con su propia actividad, no es lo mismo que lo que persigue HBO, no es lo mismo que lo que persigue Amazon y no es lo mismo que lo que persigue Antena 3. Exacto. O sea, cada plataforma y cada cadena tiene su modelo de negocio distinto. Para mí resulta muy paradigmático. Antena 3, por ejemplo, o aquí Televisa o TV Azteca quieren vender publicidad. Ese es su modelo de negocio, básicamente. Necesitan atraer gente para poder vender publicidad. Netflix quiere gente que pague por ver la televisión, por tener acceso a contenidos. Y Amazon quiere gente que compre más en la plataforma. Si ven mucho contenido o poco, no es uno de los KPIs más relevantes. Lo que interesa es que después en la plataforma gasten más. Entonces, creo que cada proyecto en el transmedia tiene algo de esto también. Claro, un objetivo diferente. Un objetivo diferente, ¿no? Entiendo. Antes os contaba Mike que muchos de los proyectos que él hace es para generar audiencia. Otros pueden querer un transmedia. En nuestro caso, por ejemplo, aunque spoileo un poquito, nos permitió renovar. En el Ministerio del Tiempo, porque mañana va a estar Gonzalo hablando del caso del Ministerio del Tiempo y su gran expansión, por si no quedaba claro. Bien. Y yo creo que en el caso de Hernán va a permitir conocer otros aspectos, otras variantes de la figura del personaje que no necesariamente van a ser abordadas en la serie, sino que tiene una amplitud. Claro, y una profundidad también, ¿no? Otra profundidad te permiten. Que es inabarcable en una serie que además viene de partida con una estructura muy definida y que delimita muy bien narrativamente lo que puedes y lo que no puedes hacer. Ahora, como modelo, por ejemplo, nosotros como estudio de producción, obviamente a los compradores de la serie les ofrecemos una serie de materiales complementarios a lo que es la serie, pero también hemos generado otros materiales que van más allá
que también nosotros monetizamos en el sentido de que los ofrecemos a estos mismos clientes por si quieren algo todavía más allá, fuera de la caja, y eso lo hemos hecho. Y al mismo tiempo también nosotros, por ejemplo, en Dopamine, como parte de un grupo, del Grupo Salinas, que es un grupo empresarial muy grande, estamos trabajando, por ejemplo, de la mano con la Fundación Articultura, porque es una serie que te da también precisamente para hacer exposiciones, para hacer coffee table books, para hacer, va a haber muchas conferencias. Tenemos también un programa que incluso estamos trabajando ya entre compradores. Hay un canal de Pay TV, no puedo todavía adelantarme al nombre, que va a estar trabajando con una televisión abierta aquí en México conjuntamente para hacer muchas actividades de marketing y de vinculación conjuntamente. Vamos a tener muchos abordajes temáticos en otras pantallas, desde en noticieros, en programas de opinión, pero también en programas juveniles. Es decir, hay mucho trabajo detrás de una serie como esta por la temática y por el personaje. Nosotros queremos generar polémica, por supuesto, y nosotros, además de hacer negocio, principalmente, hacemos también arte y también queremos generar una polémica social interesante, porque para entender el presente y el futuro, efectivamente, como decía el anterior conferencista, hay que abordar y entender el pasado. Bien, excelente. Vamos a abrir un poco a preguntas para que charlemos un poco con la gente. A ver, damos un poquito de luz. No sé quién quiere hacer alguna pregunta. Por ahí, a ver. Por acá. Por allá tenemos una pregunta. Mientras tanto, que va llegando el micrófono, me parece interesante para nosotros como audiencia pensar, ¿no?, cómo es interesante ver que en México se están produciendo contenidos de esta calidad, de esta profundidad de estudio histórico para poder crear guiones. Y es interesante desde el punto de vista de los guionistas entender cómo funciona una estructura de producción que tiene que apuntar a diferentes públicos, cómo tiene que funcionar el negocio para quienes les interesa y trabajan en la producción, más del desarrollo del negocio, de estructuras tan complejas y binacionales. Vamos a la pregunta. Hola, sí, soy Andrés de Spoiler Time. Felicidades, sobre todo por el riesgo que se nota que están tomando. En un mundo donde Amazon, Prime, HBO, Netflix, etcétera, 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 producen por semana o por mes más de 1, 2, 3 series, ustedes hicieron un proyecto carísimo que supuestamente no estaba vendido de antemano. ¿Por qué arriesgaron tanto? Y ya tienen 2 temporadas, cuando quizás la mayoría de las series en la primera pueden cancelarse por poca audiencia. Pero sí tenían en vista y estudiado con quién podrían vender material, con qué cadenas y de qué manera, porque creo que es un riesgo enorme, sobre todo monetario, sin tener un comprador, digamos, ya activo, ¿no?, a la hora de preparar y hacer la serie. A ver, yo lo que puedo decir es que yo un poco más, o un poco menos, pero Fidela es una persona muy lista, muy inteligente y muy cabal. Es decir, cuando uno afronta un proyecto de esta envergadura, no te tiras a la piscina sin agua. Un poquito de agua siempre hay. Igual no está hasta arriba, pero un poco de agua hay. Es decir, cuando nosotros nos lanzamos a producir esto, antes de iniciar la pre ya teníamos algunas preventas confirmadas. No todo, pero algo había. Lo que pasa es que en términos de desarrollo, cuando tú quieres hacer un proyecto de estas características, lo proyectas, lo preparas y lo conviertes en lo que llamamos una Biblia de desarrollo. Y con esa Biblia de desarrollo, nosotros, que somos también no solo estudio de producción, sino especialistas en distribución internacional, que ya tenemos esa experiencia previa que nos permite hacer esto. Si no, es muy difícil también para un productor independiente que solo se haya enfocado a producir, es prácticamente imposible, es un tiro, es un suicidio colectivo, ¿no? En nuestro caso lo que hicimos es plantear el proyecto a muchos jugadores y tratar de, pues digamos que de tener su palabra o tener el compromiso o tener un acuerdo previo antes de podernos financiar esos millones de dólares. De alguna manera tú tienes que cubrir un porcentaje del costo de la serie en una primera ventana antes de cierto tiempo, luego pasas a una segunda de postventa y luego, que es la segunda vuelta en términos también de tiempo, y luego hay una tercera donde una distribuidora internacional se ocupa de seguir colocando
ese contenido a lo largo del tiempo en todo el mundo. Entonces, simplificando un poquito, son 3 fases diferentes. Nosotros creando y prevendiendo. 2, financiando y siguiendo la colocación, tratando de cerrar. Y el tercero es cuando ya estás del otro lado y ya hay algunos territorios como Europa, Asia, puede ser tal vez Estados Unidos, que no se han colocado, lo que dejas para que te apoye en ese sentido una distribuidora internacional que también te puede invertir en un mínimo garantizado. Son modelos que además requieren generalmente una segunda temporada o una tercera para amortizar muchos gastos. No es hago la primera y si me va bien, sigo. Generalmente son modelos donde el compromiso también de los compradores va hacia una segunda temporada porque además hay que garantizar la continuidad de actores, la continuidad de escenografía, en fin, a lo largo del tiempo. El promedio para poder hacer una primera temporada de una serie de estas características yendo muy rápidos es 1 año y medio de trabajo, 1 año y medio, 2. Por eso, cuando vosotros veis cualquier serie grande que se estrena, luego todos decimos, ¿y por qué tardan tanto en hacer la que sigue? Es porque los procesos son complicados y son tardados yendo rápidos. Nosotros estamos yendo realmente a tiempo récord. Bien, otra pregunta por aquí. Aquí, la cuarta fila. Espera, ahí llega el micrófono. Entiendo que, perdón, buenas tardes, soy Fernando. Entiendo que esta producción está hecha entre ambas productoras. No sé si el contacto se hizo primero, desde antes, desde esta primera etapa en la que tú mencionas. Sin embargo, mi pregunta es, ¿estos contenidos son originales de ustedes o los compraron alguien más o están en coproducción con otras personas? No, como decía antes, la idea original de esta serie, el personaje es universal, la historia también lo es. La idea original de esta serie parte de Dopamine, parte de la directora de contenidos de nuestro estudio y a partir de ahí nosotros conformamos el equipo de trabajo de escritura y creamos como tal la serie. Es una historia nuestra. Eso no impide que de repente nosotros podamos investigar, podamos adquirir derechos de algunos libros de historia, pero realmente eso no es necesario o no es imprescindible debido al personaje y debido a la historia. Otra cosa es la investigación sobre la cual se sustenta nuestro trabajo creativo y nuestra curaduría histórica en ese sentido y para eso obviamente hemos estudiado todas las fuentes, ¿no? las más ibéricas, las más indigenistas, autores de todo tipo y de todas las latitudes. Pero tenemos ese derecho de, finalmente es una serie de ficción, no hay que olvidar eso. Y tenemos el derecho de ficcionar. Otra cosa es nuestra decisión de hasta dónde nos agarramos a la historia y hasta dónde la dejamos suelta para enganchar a las audiencias. Bien, una pregunta más. Aquí, segunda fila, por aquí adelante. Ahí llega. Pero, mientras llega el micrófono, pero tengo que decir, y además en favor de Dopamine, nosotros también hemos hecho así siempre, que la serie es tremendamente rigurosa en lo histórico. O sea, quiero decir, voy a contar una pequeña anécdota. Se ha llegado a hacer algún retake porque había un desfase de años en algún prop. O sea, que luego es verdad que tenemos la licencia de ficcionar lo que nos da la gana, pero en lo que son hechos históricos ha sido tremendamente rigurosa. Vamos, que si se cuela un sombrero de 1620 tenemos que repetir la toma. Claro. Bien, adelante. Hola, Stephanie de Magnolia Studio. Bueno, vengo con mi equipo. Nosotros estamos creando un contenido original, es una serie documental. Y pues nosotros, un poco como ustedes, pero en una escala mucho menor, nos arriesgamos a invertir desde Magnolia, ¿no? No tuvimos como los pasos necesarios, ¿no? Como una preventa. Ahora estamos en proceso de postproducción de la serie, buscando coproducciones y esto. ¿Cuál sería su recomendación para alguien que quiere empezar a crear contenido? Porque nosotros, la verdad es que no quisimos esperar a que, no sé, a un canal de televisión, aunque tenemos, no sé, una carta de Canal 11 de que cuando se termine la serie ellos la pueden poner en su prime time y esto. Pero nosotros no quisimos esperar como
como los fondos, quisimos iniciar, ¿no? O sea, como que tomamos un riesgo que tal vez no fue el mejor, ¿no? Pero pues es esto, empezar a crear contenido desde las productoras, pues por amor al arte, pero también necesitamos cómo monetizarlo, ¿no? Todos lo hemos hecho alguna vez y además es un gran aprendizaje. Nosotros lo que hacemos como estudio con los creadores y los independientes como vosotros es recibir ideas, recibir proyectos, y si nosotros les vemos un potencial, no solo creativo, sino también comercial, lo que hacemos es trabajar bajo diferentes esquemas, desde comprar y adquirir esa idea y poder desarrollarla con el equipo y el perfil de personas que nosotros creemos que requiere un proyecto determinado con un alcance determinado, o trabajar a veces en conjunto con los creadores bajo esquemas de compartir propiedad, de participar más o menos en la serie. Pero ahí depende mucho del creador hasta dónde tú quieras soltar tu idea, y eso es totalmente válido. A lo mejor tú quieres tener, como nosotros con Hernán Cortés, el 100% de la propiedad intelectual y de la libertad editorial a cuenta y riesgo, ¿no? Y otra cosa es que tú la cedas, estés dispuesta a cederla para que ese proyecto llegue a Hong Kong. Ahí requieres de un equipo de personas en las que tienes que confiar para poder hacerlo. Entonces, yo te diría que pues depende mucho, y vosotros creo que en España también estáis haciendo lo mismo. Sí, mira, yo lo primero que te diría es enhorabuena, no pierdas esa pasión, no perdáis esa pasión todo el equipo. Yo empecé en esta industria en el documental hace ya bastantes años, y te puedo dar como dos modelos distintos que yo aplicaba cuando me dedicaba fundamentalmente al documental. El primero es el racional, que no siempre es el mejor. No, ahora que todo es el Big Data y las tendencias y... Yo a veces, igual dices que timar, porque nadie le dijo a Steve Jobs que un teléfono con la pantalla táctil iba a funcionar y lo hizo. Con lo cual, las tendencias no son dogmas de fe. Son unos caminos que funcionan, pero no significa que no haya otros que puedan funcionar. Entonces, el racional que yo aplicaba es no empieces a producir un documental si no tienes el 75% financiado. El resto te lo dará el mercado internacional. Siempre y cuando no hagas una cosa tremendamente local, etcétera, etcétera. Y el irracional, el pasional, que hay que aplicarlo en la vida y más en este sector muchas veces es, si tú crees en la idea, si no te va a llevar por delante, como decimos en España, es decir, si mañana te pones en el peor escenario y no hay ninguna venta, eso no arruina tu vida, lánzate. Porque, sobre todo cuando alguien es muy pequeño, cuesta mucho vender una idea y cuesta mucho hacer una preventa. Y lamentablemente, porque a mí me fascina, el documental no es el género más en auge. Creo que el factual, o lo que ahora conocemos por el factual, que muchas veces son docu-shows o docu-realities, ha matado el documental. O sea, canales que tradicionalmente hacían documentales toda su vida han migrado primero al docu-factual y ahora incluso están haciendo ficción. Que no significa que sea ni bueno ni malo, simplemente ellos también se van adaptando al mercado. Pero creo que hay grandísimas historias que contar, que solo se pueden contar en el género documental, y que es fantástico que haya productores como vosotros que todavía queráis abrazar ese género y contar historias maravillosas. Así que yo te diría que adelante, y que si no tienes suerte y necesitas un distribuidor internacional, yo me ofrezco con el equipo nuestro. Muy bien, un aplauso se merece. Muchísimas gracias. Gonzalo, Fidela, muchísimas gracias. Gran final. Muy bien. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias.